Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Son las 4:10 de la tarde y no faltamos con todos ustedes a nuestra cita en las tardes de los martes y miércoles. Tenemos por delante un programa hasta las 6:10 de 2 horas para acompañarles en esta tarde fría de invierno y además con contenidos muy variados pero de actualidad que a todos les interesan, porque esta tarde en este plató de 8 Magazine trataremos las mascarillas, esa obligatoriedad a partir de mañana que ha impuesto e interpuesto el Ministerio de Sanidad en todas las comunidades autónomas. Mascarilla obligatoria en todos los centros de salud y en los hospitales. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora nos acompañará para ver también cómo en las farmacias se está llevando esta demanda que va en aumento de mascarillas, pero también para que nos traten otros temas, también mucha escasez de otros tipos de medicamentos o todas esas personas que acuden estos días a las farmacias para coger antigripales, porque ya lo saben, gripe A, gripe, COVID, catarros, todo invade estos primeros días del año que parece que los reyes, sus majestades de Oriente, nos han dejado por aquí, por la provincia de Zamora. Además también hablaremos con Aquona, ya lo saben, se encargan de mejorar la calidad del agua. También su gerente nos acompañará para hacer un balance del año 2022, pero también para contarnos todos los proyectos que nos esperan de cara a este 2023 y ahora de cara al 2024. Además tendremos cultura porque celebraremos de la mano de la familia de la Cueva del Jazz su 40 aniversario. Lo celebraban justo el 31 de diciembre y nosotros también queremos abrir esta pequeña ventana para agradecerles todo el trabajo y sobre todo esa música en directo que nos ha acompañado durante 4 décadas, ni más ni menos. Y además hoy 9 de enero se celebra el 65 aniversario de esa catástrofe de Ribera del Lago. Nosotros queremos que no quede en la memoria y no quede en el olvido, por eso vamos a hablar con una persona que estuvo allí esa trágica noche y que vivió esa turbulente noche que nos dejó a todos con el corazón encogido. Se celebra su 65 aniversario y nosotros queremos también darle voz y que sigamos recordando esa trágica noche. Como ven, un programa muy variado que va a comenzar en tan solo unos instantes, pero antes les dejo con Martina Carrión, que llega con la actualidad del campo. Nosotros volvemos en tan solo unos instantes, no se vayan. Buenas tardes de nuevo, ahora sí arranca oficialmente este 8 Magazine en la tarde de martes después de haber disfrutado de la mano de Martina Carrión del Campo y Provincia, esa sección que todos los martes, ya lo saben, a partir de las 4:15 de la tarde tienen aquí con todos ustedes para contarles toda la actualidad informativa. Y ahora ya lo saben, se lo decía hace unos instantes a las 4:10 cuando comenzábamos que este 9 de enero se cumplen 65 años de la tragedia de Ribadelago. A las 12:24 de la madrugada de 1959 reventaba la presa de Vega de Tera. En pocos minutos, más de 8 millones de metros cúbicos de agua arrasaban a un pueblo que dormía Ribadelago y que despertaría con la imagen de la desolación y la pérdida con la muerte de 144 de sus 532 vecinos. Hoy de nuevo recordamos a todos ellos que en breve tendrán su espacio no solo en nuestra memoria, sino también en el museo que ya se ha finalizado en el Pueblo Nuevo y que acogerá en 500 metros cuadrados un centro expositivo y didáctico que nos guiará por la historia de una de las mayores tragedias de España en el siglo XX. Pues como les decimos, hoy 9 de enero se celebra el 65 aniversario, 65 años de esa catástrofe que nosotros no queremos dejar en el olvido y queremos que esté presente en muchos jóvenes que todavía no conocen la historia a ciencia cierta, porque es verdad que parece que algo pasó allí, que eso nos cuentan, pero que sin duda no podemos dejar que esta tragedia quede en el olvido. Y para hablar precisamente de todo lo que ocurrió esa fatídica noche, nos acompaña Belisario Taranilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Belisario, tú estuviste en esa trágica noche, en los días posteriores, intentando dar auxilio a muchas de las personas supervivientes que llegaban, ¿no? Sí, aquella mañana trágica
me levanté a hacer pan como todos los días, soy panadero, y sonaba el río muy fuerte, y digo, no sé qué pasa, si no llueve, no ha llovido, ¿cómo suena el río tanto? Y bueno, así se quedó la cosa. Cuando de repente el jefe fue a llevar un saco de pan para llevarlo arriba del lago, a un camión que subía para arriba con materiales, y ya le dijo que no subiera, que había reventado la presa. Dice, razón tenías, que sonaba el río. Ha reventado la presa de arriba del lago. Y es una catástrofe de mero. Bueno, pues entonces ya acabé de hacer esa jornada, ya dijo el jefe, no más es más, vamos a abrir el salón del baile, que venga gente, y ahí lo recogeremos todo lo que podamos, y tal. Llegó auxilio social, con ropas, algo de víveres, bueno, llevaba una garrafa de coñac y unas galletas. Yo repartí galletas, coñac, vestí mucha gente, de los que venían casi desnudos, no había consuelo para la gente, había uno precisamente que era el que estuvo llenando la presa, el compostero, que se hacía 8 días que se había casado. Le cortaron las vacaciones, marchó arriba a llenar la presa. Cuando fue a vigilar a alta hora de la noche, cuando fue a vigilar a ver cómo iba de nivel, vio que no había agua. Bajó todo el río abajo, llegó desnudo al pueblo. Y cuando llegó se encontró que su mujer, recién casado, había fallecido, toda la familia de la mujer, toda la familia. Ese hombre llegó al mercado del puente, y yo, que además era conocido, muy conocido, nos habíamos encontrado en varias fiestas, y ¿quién lo consolaba? No había ni psicólogos, ni nadie para amparar. Yo, paciencia, hijo, paciencia, ¿qué te voy a decir? Lo vestí como pude, y así fue la cosa. Esto fue una catástrofe anunciada, porque nunca no se tenía que haber llenado esa presa, porque estaba mal hecha, lo sabían la gente que sabía, decía la gente que hablaba así y se lamentaban de esa forma, que decían, ¡ay de mí! Como llene la presa, nos lleva todo arriba del lago porque revienta, que está muy mal hecha. Y efectivamente así ha pasado. Claro, todo tiene su explicación. Los ingenieros y ayudantes y aparejadores y todo, bajaban al mercado del puente, al salón del baile que tenía mi jefe. Yo algunas veces no tenía obligación, pero colaboraba y me ponía en el antibú y le despachaba. Y venga a beber botellas de Moriles y Tío Pepe. Y ya cuando estaban calientes decían, venga, a cuenta de cemento, otra botella de vino. Eso fue una injusticia. Si eso hoy igual no hubiera pasado. No se vigiló nada, fue aquello, una catástrofe, pero catástrofe anunciada, porque ya digo, nunca se tenía que haber empezado. Luego, pues, las presas llevaron mucha vida, porque era gente muy pobre, muy humilde, pero también se llevaron muchas vidas porque hay muchos debajo de tierra, y debajo del lago, que no han salido todavía, que no pueden salir. Y luego también hubo muchas cosas, no pagaron como es debido las muertes, no hubo justicia, no condenaron a los que cometieron esa infracción, porque fue una catástrofe, en fin. Belisario, tú nos contabas, por ejemplo, el testimonio de esa persona, de ese hombre que perdió a su familia, que llegó sin ropa. Sí. Al final, claro, ellos tampoco eran muy conscientes, o sea, de dónde estaban sus familiares, incluso donde estaban en ese salón de baile, muchos se enterarían de que no tenían familia. Sí, ¿no? Ya se enteraron de que, claro, ya empezaron a ver desaparecidos. Unos aparecieron muertos, otros no han aparecido, como veis que estaban en el lago. Entonces, este hombre, también te voy a decir una cosa, que cuando hizo a los 40 años, un periodista de Tábara hizo una revista, y fui con él y con la revista, y todavía sobrevivía, había hecho su vida,
y estaba en un pueblo al lado del Mercado de Puente, en Ilanes, y estuvimos recordando que, por cierto, no pudimos por menos de echarnos a llorar los dos. Claro, porque al final yo creo... Recordábamos aquello, aparte de hacer muchos años, pero no se olvida. Yo ahora mismo me entra repelús, nada más recordarme de cómo fue aquello, porque una cosa es contarlo, claro, y otra cosa es verlo, vivirlo, vivir la gente cómo llegó, cómo llegaron allí, y luego no había nadie, gente, porque yo qué iba a hacerle a una persona que yo no tengo estudio, claro, para consolarlo, que era imposible, impotente total. Yo creo que al final lo único que se podía hacer en esos momentos era abrazar e intentar consolarlo. Pues es lo que hacíamos, esa misma gente, aunque no conocía, que me ha hecho muchas sí conocía porque al estar en la panadería mucha gente iba allí porque era donde más gente iba, a esa panadería, y era mucha gente, eran muchos conocidos también, pero claro, en esos momentos no podías hacer nada más que eso. ¿Cómo llegaban esos supervivientes allí donde vosotros estabais? Desencajados, desnudos, muchos salieron de la cama, y gracias que salieron de la cama, porque los que no salió, se ahogó. Había una familia, agarrándose a cualquier cosa. Claro, se agarraron muchas cosas. Hubo una familia, la familia Aragón, de Zamora, que el padre trabajaba en la Renfe, él era electricista, y esa familia pues los perdió al hijo y a los nietos. Y ese hombre iba casi todos los días a preguntar a ver si aparecían, por lo menos quería que aparecieran, aunque fueran muertos. Y no, bueno, a ver si al final sí apareció, pero aquello era, fueron unos días muy amargos. ¿Cuántos días estuvisteis allí ayudando? Yo qué sé, pues no sé, no, porque ya los que estaban muy mal ya los ingresaron a los hospitales, y los que no, pues ya los llevaron. Montaron unos barracones, el auxilio social les daba de comer, o sea, alimentaban, los vestían, etcétera, etcétera, pero aquello fue un desastre total. Difícil para las familias, pero para también, como dices, para todas esas personas que lo estabais viendo y viviendo en esos momentos, cómo uno intenta luego recordarlo sin dolor, porque se le ve en la cara que sigue viviendo ese momento 65 años después. No se puede quitar el dolor, no se puede. Ya digo que fue en el año 20, fui con un autocar a Sa de Lobo, de la gente mía, del Ángel, y vamos hasta el lago, arriba del lago, vamos al lago. Y tal, y dice, no hace falta guía, yo os explico todo lo que hay que explicar porque lo he vivido. Y no pude por menos de pasar mal rato. Claro. Fui por ellos, pero que en fin, mal, muy mal. Ellos, pues, ¿Ha tenido y mucha injusticia, porque yo conocí gente que si se callaba no le daban casi nada, no hubo una esa de decir, se paga por las muertes tanto, no, el que chillaba mucho le daban, el que no, nada, muy mal. Muchos se engordaron, hizo un negocio a cuenta de la catástrofe, como no hay corazón, pues no hay humanidad, pues... Decía que hace unos años había estado con uno de los supervivientes. ¿Ha tenido relación con alguno más, aparte de No, este señor? con ese estuve con ese. Cuando hizo los 40 años, fuimos y le hizo un reportaje, Chano, me parece que era Chano, el periodista, Tábara, me parece que era de Tábara. Y fui yo con él, y sí, pero yo no volví más que no me gusta recordarlo tampoco, Claro. aunque no, pues por menos, porque cuanto que te saque una cosa de esas, pues te acuerdas porque lo has vivido y... Pero yo creo que es muy necesario estos testimonios porque, como decía al inicio, hay muchísimas jóvenes en Zamora que no conocen lo que pasó, ¿verdad? Pues puede ser que no lo sepan, ¿no? Y la memoria yo creo que tenemos siempre que tenerla viva y que esta catástrofe no quede en el olvido. Que no vuelva a pasar, aquello fue un desastre. Pero... Un desastre del que yo creo que nadie se puede recuperar, ni las personas afectadas, ni los que lo vivisteis en primera persona. Muchas familias se destrozaron, porque casi a todas las familias le tocó algo, un muerto, porque era un pueblo pequeño y además era una hora,
que eso, que cómo vendría, que Autorres hacía la ruta esa y paraba en Ribadelago. Y un autocar, que aquellos autocares eran como tanques, y lo arrastró hasta casi a no sé cuántos, muchos metros para abajo de eso. Cuando yo a los 3 o 4 días que no quería, fui por allí, que fui con la furgoneta de auxilio social, y digo, pero ¿cómo es posible? Claro, se explica, menuda pendiente tenía el agua. Arrasaba con todo. Para arrastrar un autocar así, y llevarlo para allá, así que la gente, los cadáveres que estén dentro, seguramente que están con lodo y todo, no es imposible que salgan, porque arrastraría allí mucho arrastró mucho, entonces mira que vinieron buzos de todos los sitios, hasta del extranjero, y no fueron capaces de llegar, aparte de que el agua es muy fría y que no hay luz, no se ve. Es muy oscura, sí. Porque es muy profundo, entonces no hubo manera. Me imagino que los municipios también que estaban alrededor entregados a intentar ayudar o paliar todas esas consecuencias, ¿no? Sí, es que fue después, pues eso fue una hora tan trágica que nadie se enteró en el momento. Nada, claro. Se enteró los que lo vivieron. Había un puente para cruzar el río, porque bajaba por el río, y se atascó. Se arrancaron, como arrastró tantos árboles, tantas cosas, se arrancó. Y entonces se hizo la presa en el mismo pueblo. Y se fue llenando las casas de los que tenía, que se subió para arriba o lo que fuera, al final pues lo fue tapando. Y de repente, pues tanta fuerza hizo que rompió. Al romper el puente, bajó y los arrastró ya y los ahogó. La mayoría, el que no pudo salir, la mayoría en casa, fue imposible salvarse. Había una peña allí, que salía ahí, subieron para ahí y muchos pasaron la noche ahí. Mira cómo llegaron. Claro. Una noche de enero, y lo que me hizo mucha gracia es que unos cuantos días, hasta 4 o 5 días, decían que es que había llovido mucho, No había caído ni una gota de agua, porque si por esa regla de 3 reventarían todas las presas, con lo que llueve en todos los sitios, no. Si no se acabó de llenar, si no aguantó en llenarse la presa, no aguantó. Yo estaba allí, con la presa derrumbada, y no acababa de llenarse. Y el cemento brillaba por su ausencia. Pues cogías un palo y arrastrabas el eso y se deshacía. En una presa no puede pasar eso. Fue un desastre. Pero un desastre anunciado, porque lo decía la gente. La presa, si la llegan a llenar, revienta, porque está mal hecha. Y así fue, Y culpa lamentablemente. de la empresa, que no lo hizo bien y demás. Ahora en Ribadelago Nuevo, esas casas, ese pequeñito pueblo que se construyó. Sí, que también le costó un triunfo el que construirlo. Tenemos porque, un museo porque para dio honrar. la casualidad que le aprobaron hacer en Ribadelago de Franco, y parece ser que algún ministro o Franco se enteró, no se está bien, y trajeron de un pueblo de Extremadura, que no está apropiado para ello. Si os dais cuenta, los entendidos, no está apropiado la construcción esa para Ribadelago. Y el plano de ese pueblo lo trajeron por ahí. Yo sé muchas cosas, y muchas injusticias que me callo. Ahora y muchos que se forraron a cuenta. Ahora tenemos ese museo que yo creo que también es parte de la historia un poquito para recordar Trabajo y tener en memoria, que desde que lo prometieron hasta que se ha hecho. Sí, ha costado también hacerse realidad. A mí no me gusta la política, no soy político, ni eso, solo alabo o critico al que lo hace bien, o al que hace mal lo critico. Pero no, a mí me llamaron también para ir a eso y que yo había que estar allí, no había medallitas y a ponerse cosas, no. Ahí hay que estar al lado de eso, que entonces había que haber estado al lado de esa gentica, que no hubo ni psicólogos ni nada, no hubo nada. Y perdió todo. Nada.
nada, para consolar a esa gente, porque ya, oye, la pérdida no es que la quite, pero a ver una persona, como ese compostero, que perdió a su mujer recién casado, a toda familia. Ayuda psicológica para afrontarlo. Claro, ¿no te iba a decir? Belisario, pues muchísimas gracias de verdad, porque yo creo que honramos contando esta trágica historia a todas esas personas, a los 144 vecinos que perdieron la vida de esta forma injusta, como usted dice, Pues sí, y que no podemos dejarlo en el olvido. Muchísimas gracias por esa labor que hizo hace 65 años en esos días posteriores también. Sin interés de ninguna clase, y lo haría más veces si llegaba el caso, porque otros lo harían por mí si también llegaba el momento, pero bueno. Muchísimas gracias, Belisario, de verdad. Pues así, con estas palabras y este testimonio hemos querido también recordar a todos esos vecinos, a los 144 vecinos de Ribadelago que perdieron la vida con esta trágica catástrofe que ocurría en Ribadelago con esa rotura de la presa. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, continuamos en 8 Magazine, son casi las 5 de la tarde y vamos a hablar del agua, que yo creo que el agua es vital para sobrevivir, para nuestra supervivencia, también para vivir. Muchas veces la derrochamos y qué mejor que hablar con el gerente de Acquona, Nicolás Esmorís, para que nos cuentes que seguimos y tenemos que seguir ahorrando agua, ¿no? Por supuesto que sí, hay que seguir, aunque parezca que ahora empieza a llover y demás, al final siempre tenemos por ello periodos de sequía muy altos, muy largos y necesitamos el agua. Antes de profundizar en todos esos cambios climáticos, de la necesidad del ahorro de agua, del consumo también de agua, quiero matizar también que aunque no pertenezca a vosotros, es verdad, esa red de mantenimiento de muchos municipios de la provincia de Zamora, últimamente estamos viendo cómo cada vez son más los pueblos que se suman a ese cartelito de agua no apta para el consumo. No sé por qué puede ser y si tú nos puedes iluminar un poco. Pues en parte es por los periodos de sequía, al final tenemos menos cantidad de agua, aumentan los números de contaminantes en el agua que tenemos o del que disponemos. Y otra parte también es que ha habido un cambio importante en el 2023, que es el cambio del nuevo Real Decreto de Agua Sanitaria, que ha reducido los límites de los parámetros contaminantes y, por lo tanto, de lo que antes cumplías, ahora empiezas a incumplir. Por eso que yo creo que debíamos haber previsto mejor estos cambios que ponía Medina en la ley, adaptarnos a ellos y tendríamos menos dificultades ahora, pero aún así es difícil cumplir y hay que hacer mucho por delante y hay mucho trabajo por delante para poder lograrlo. Claro, bajan los niveles cuando antes ya estaban casi al límite, ¿no? Así que todas las aguas no aptas. Sí, efectivamente, hay muchas aguas no aptas para el consumo humano y al final necesitas tener unas potabilizadoras bien importantes con todas las mejoras, con todos los cambios de innovación que hay, que el mundo del agua se mueve muy rápido y hay muchos cambios de forma rapidísima y por lo menos adaptarnos. Yo creo que con ello se lograría tener menos aguas no aptas en muchísimos municipios pequeños. Y después también lo que decimos y que hay un paso importante al final es concentrar. No vale la pena tener multitud de potabilizadoras en pueblos pequeños con un coste de mantenimiento altísimo, teniendo potabilizadoras más grandes que podríamos suministrar agua desde estas potabilizadoras al resto de municipios, ahorrando esos costes de mantenimiento para los usuarios. Con ese Real Decreto yo creo que ya la última vez que estuviste aquí, que yo creo que fue el año pasado por estas fechas o algo así, ya lo decías, cuidado que teníamos que haber puesto esas mejoras antes y haber sido previsores que ahora va a pasar esto y se está cumpliendo. Sí, aquí hay, hay que compartir las culpas, es decir, uno se legisla con unos parámetros muy bajos y sabiendo que no tiene las infraestructuras adecuadas para cumplirlos. Por lo tanto, una parte también es de culpa del legislador. También es cierto que hubo un plazo para poder adaptarnos a ellos, un plazo corto, y otra parte también es de no prever, la parte de las administraciones, el adaptarnos a esos cambios y permitir que el agua sea apta. Gracias a Dios en Zamora de momento sigue siendo apta y yo creo que va a seguir siendo apta por mucho tiempo. Desde Acquona también creo recordar que siempre decías, nosotros hemos ido poquito a poco poniendo esas mejoras en las diferentes potabilizadoras o en la red de agua para que no nos pase eso, ¿no? Y así ha sido. Sí, porque una cosa es lo que decimos, a veces te ponen una potabilizadora, pero esa potabilizadora tiene un desgaste de equipos y al final hay que ir reinvirtiendo en esos equipos y reinvirtiendo en esas mejoras para que al final las potabilizadoras o las depuradoras, en el caso de los vertidos, que también es importante el vertido al medio receptor, pero las potabilizadoras
puedan seguir funcionando y sacando agua de calidad. Aquí, como dijimos, en el año 2022 se produjeron los dos elementos críticos que estaban un poquito ya obsoletos, que es el reactor de ozono y los filtros de carbón activo, se renovaron por completo y es lo que nos ha permitido poder seguir cumpliendo con los parámetros que marca el Real Decreto. Y no tener estos problemas. Efectivamente. ¿Cómo es la calidad del agua de Zamora ahora mismo? A ver, siempre lo hemos dicho, la calidad del agua de Zamora no es solo porque lo digamos nosotros, lo dice la OCU, es una calidad de agua buena. Dentro de la que es un agua de un río, del río Duero, el agua que tenemos al final con la potabilizadora que sacamos un agua de calidad. La gente, como siempre, dice, no, es que es un agua que tiene mucha cal y ya empiezan con los bulos de que si tienen problemas para la salud pública. Para nada, es un agua súper equilibrada, tipo medio, con la calinidad adecuada y por lo tanto los bulos existen, los hay, pero son bulos. Al final el agua de Zamora es buena y puede tener una mejor o peor percepción del sabor, porque al final es una percepción individual, el sabor. Tú le das a un niño pequeño un vaso de Coca-Cola y la primera que dice, uff, qué mal sabe esto, y al final bebe Coca-Cola. Es una percepción y también es cierto, y volvemos a decir, no es solamente el agua como la sacamos nosotros de la planta, sino también hay que ver las instalaciones interiores. Y desde aquí siempre repito lo mismo. Persona de Zamora que tenga una mala calidad de agua, que nos lo digan. Nosotros vamos a su domicilio, le cogemos la muestra, vemos en punto de calle la muestra más cercana, comparamos las dos aguas y vemos de dónde es el problema, si es interior o es nuestro. Es decir, nos seguimos poniendo a disposición de todas las personas que así lo deseen. Claro, al final el agua puede estar en muy buen estado en su salida, pero con esas redes que muchas veces que vemos que en edificios antiguos ya están oxidadas, puede enturbecer el agua, ¿no? En un porcentaje muy alto de los casos que tenemos en Zamora, cuando nos llega un vecino y nos dice, no, es que mira, me sale el agua marrón, o me sale el agua roja, en un porcentaje altísimo siempre es un problema de redes interiores, sobre todo en gente que tiene aljibes interiores para edificios que son muy altos y necesitan un grupo de presión para subir a pisos más altos y tener presión en los pisos más altos, pues al final también ese mantenimiento de esas infraestructuras interiores, pues también es lo que hace que tengan problemas de calidad de agua. Y también una cosa que yo creo que hay muchos bulos y muchos falsos mitos sobre el agua cuando sabe un poco a cloro. Yo creo que eso tampoco es peligroso, ¿no? No, a ver, el cloro fue el mejor invento a la hora de evitar infecciones con vía del agua. Es cierto que la problemática que tenemos en Zamora, entre comillas problemática, es que a veces suministramos agua directamente del depósito, lo suministramos al depósito, el depósito de la Iniesta, que está en una zona elevada, y desde ahí suministramos agua a la población. Entonces ese depósito también tú tienes que salir de planta con un nivel de cloro que te marca la autoridad sanitaria, y en ese depósito hay cierta precipitación de cloro y tú bajas. Y otras veces del día, partes del día, suministramos de forma directa desde la planta. Entonces la gente más cercana a la planta, sobre todo en los barrios de los bloques y demás, pues sí tiene una percepción de olor a cloro, pero está dentro de los límites que marca la autoridad sanitaria, siempre, sobre todo en cloro de salida de planta, los límites se tienen que cumplir estrictamente. Y más con el nuevo reglamento. Efectivamente. Que ya lo estamos viendo, que no pasaría si fuese peligroso. Efectivamente. Hablamos siempre en Acuona también que estáis apostando por, yo creo, el medio ambiente, por la sostenibilidad. Se ven muchísimas campañas que estáis lanzando, que hablaremos ahora en unos instantes, pero yo creo que también en la forma de ahorrar agua, que yo de verdad quiero remarcarlo siempre, porque al final yo lo repito y creo que cada vez que vienes lo digo, lo de lavarse los dientes con el grifo abierto, es que yo lo llevo fatal. Sí, pero a veces nos olvidamos. Sí, pero es que de verdad, un golpecito. Sí, a veces nos olvidamos y vienen los pequeños de la casa y nos lo recuerdan, porque sobre todo en los últimos años se han hecho muchas campañas de concienciación en los coles y son ellos los que más acostumbrados están y nos vienen a los papás a decirnos, pero ¿por qué tienes el grifo abierto? Claro. Entonces, bueno, es un trabajo muy arduo de concienciar a la gente, un trabajo de muchos años, pero yo creo que a la larga se acabará viendo el resultado. Pero bueno, Zamora yo creo que está muy concienciada la gente porque en el consumo de una dotación diaria por litro usuario está por debajo de la media nacional bien. Yo creo que hay unos buenos hábitos, es un trabajo de muchos años, pero que todavía es cierto que se pueden mejorar y pequeñas acciones suman. Y además yo creo que concienciando a los niños se conciencia a los padres en este caso. Siempre. Yo creo que vamos a tirar por ahí mucho y seguimos potenciando nuestros programas de acuología en los coles y yo creo que le tendremos que dar otra vuelta más para... Creo que cambiar algo para mejorar, y lo haremos. También creo que una forma de ahorrar que antes, yo cuando era pequeña lo veía mucho, era por ejemplo las fugas.
había muchísimas fugas, que a mí me resultaba curioso en los pueblos cuando ibas y estaban trabajando, no sé qué, y cada vez hay menos. Eso también yo creo que es al final la nueva tecnología, también mejorar ese mantenimiento evita que se derroche agua, ¿no? Por desgracia, sin inversión aumentan. Sí, lo que ocurre es que no se ven. Hay fugas visibles y fugas no visibles. Las visibles, las que sale para arriba, y la fuga visible es la que te está poquito a poco yéndose agua, ¿no? al subsuelo y no la ves. Y por desgracia, en los sitios donde no hay inversión de las redes, un año de antigüedad de la red, es muy probable que haya muchas más fugas. Y nosotros estamos viendo que hay muchas más fugas no visibles que visibles. Aquí Zamora, yo creo que es uno de los puntos críticos que hay que hacer. Se hizo mucha inversión en redes años atrás y ahora se está paralizando un poquito, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante inversor de las administraciones en cambiar y renovar las tuberías, no solamente las de fibrocemento, que por supuesto son las más antiguas y ya también con los problemas que puede tener para nuestros propios operarios por el tema del corte del fibrocemento, sino también otras tuberías de otro tipo de material que están viejas. Por lo tanto, hay que seguir haciendo ese esfuerzo. Y después es cierto que también las empresas que trabajamos en esto tenemos equipos que detectan mucho antes las fugas, y tenemos equipos puestos por la ciudad con un patrullador que lo vamos viendo todos los días y marca dónde hay fuga, y viene el equipo de arreglar, y lo que intentamos es que solventar la avería que no se ve, solventarla cuanto antes, y ahí está muy bien planificado el equipo de fugas de la ciudad. O sea que la nueva tecnología también ayuda a detectarlas. Muchísimo. Muchas veces ya no solamente la tecnología de búsqueda de fugas que hay, que tenemos los que le llamamos permanets y permalogs, que son dispositivos que se ponen en las tuberías y detectan, escuchan si hay agua a ciertas horas donde no debería haber agua por la tubería, escuchan y entonces dicen si hay agua es que aquí hay un problema, claro. Y por lo tanto marcas la fuga. Pero sino que también a veces la propia automatización de la planta, cuando te está demandando más agua de la media habitual, ya dices tú, uff, como por ejemplo cuando fue la gran fuga de Campo Marte, nos enteramos antes por el consumo que estaba saliendo de la planta que la llamada que hubo del vecino que salía el agua por encima. Es decir, nos enteramos nosotros antes porque vimos que de repente saltó el consumo disparado en la planta en una hora que no habría tanto consumo. Claro, algo pasa, ¿no? Algo pasaba. Inusual. Sí, sí. Luego también, desde Acciona, también me gustaría destacar esa cercanía que siempre tenéis con el cliente, ¿no? Yo creo que, y después del COVID, se tuvo que avanzar, y las empresas que no han avanzado lo han pasado mal, lo han pasado mal, lo van a pasar mal. Porque sí es cierto que el COVID lo que nos trajo es el tema de los canales no presenciales, pero siempre dijimos, y en Acciona lo tenemos grabado a fuego, que nunca nos podemos olvidar de la gente que no está tan avanzada desde el punto de vista digital. Y por eso el mantener la oficina abierta a ciertas horas para atender a esa gente, incluso sin cita previa, porque les resulta difícil solicitar la cita previa, a pesar de facilitar con todos los medios posibles, pues es una parte muy importante de Acciona de cara a tener contento a nuestros usuarios, sobre todo una ciudadanía tan envejecida como puede ser la de Zamora, que al final es mucha gente de muy avanzada edad que le cuesta pedir una cita previa. Entonces sabemos que todos los días tenemos las oficinas abiertas para esa gente sin cita previa. ¿Qué ocurre? Que si llegas y hay gente que tiene cita previa, pues a lo mejor llegas tú un poquito antes y ves que entra el que tiene cita previa. Claro, te toca esperar. Pero te toca esperar, es lo que tenemos. Y después no solamente ya esas personas, sino también el adaptarnos a personas con lenguaje de signos, traducción simultánea, el canal de WhatsApp, el canal de Twitter, es decir, todo eso, el canal de facilitar lectura 24 horas, el de atención comercial, todo ese tipo de canales ha hecho precisamente el programa que nosotros denominamos Acciona Contigo, para no dejar a nadie marcha atrás. Precisamente esa aplicación yo creo que también es importante para los que siempre tenemos prisa, que parece que ahora en pleno siglo XXI nadie tiene tiempo de nada, para agilizar trámites, ¿no? Sí, ahora desde tu casa lo puedes hacer prácticamente todo. Es decir, nosotros, si la gente no quiere venir a la oficina, desde tu casa te lo facilitamos todo. Es más, es lo que decíamos, algunas administraciones se quejaron, decían, claro, es que ahora no abrís tanto al público. Y yo, ya, es que ahora tenemos el triple de contactos no presenciales, claro, que el de contacto presencial. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a toda esa gente que también ahora es un contacto no presencial de dejar tener ese contacto con ellos para atender a los que vienen a la oficina exclusivamente? No, tenemos que jugar un equilibrio, y yo creo que lo hemos jugado bien esta vez. Buscando la igualdad en el mundo laboral, habéis lanzado además, he visto, una campaña Vasos Solidarios, que creo que va destinado 1 euro a Cruz Roja, ¿no? Cuéntanos sí, eso es la campaña de Navidad que hacemos todas las Navidades, y que con la de los vasos solidarios, de sacar una fotografía y colgarla con un vaso de agua, lo que sea, se dona 1 euro por cada fotografía que saque, cada Twitter que se ponga.
Es importante seguir ese tipo de campañas, es una campaña a nivel nacional que hacemos, pero es muy importante el tenerlas y tenemos esa y multitud de otras, sobre todo con Cruz Roja, Cáritas, trabajamos muy codo a codo para ayudar a todas estas personas que tienen problemas. Yo creo que al final también lo que hablamos es esa cercanía, ese apoyo social que muchas veces también se valora por parte de los clientes, ¿no? Sí, claro, a ver, cuando llegamos, yo llegué aquí en el diciembre del 2010, lo primero que encargué fue un estudio de la percepción de Claro. qué percibía la ciudadanía de Zamora de una empresa como era en aquel momento Aquagesa, ahora Acuona. Y todo lo que nos salió de ese informe lo que intentamos es hacer un plan de choque para mejorar esa percepción. Y es fundamental el pilar social, el pilar deportivo, el pilar medioambiental, el pilar educativo son fundamentales. Es decir, una empresa no solamente se tiene que dedicar a lo suyo, sino que tiene que dar parte de lo suyo en el entorno en el que está. Y hablando del cambio climático, tenéis la factura digital, que yo creo que es algo también muy útil ahora para los tiempos que corren, pero también es verdad que siempre estáis lanzando proyectos sostenibles, ¿no? Sí, aquí ahora pues yo creo que por la situación en la que estamos de indefinición, porque hay que decir que nosotros estamos ya desde el año de diciembre de 19 y una prórroga de septiembre del 2020 con el contrato finalizado en el Ayuntamiento de Zamora, pues esa indefinición también no nos permite seguir avanzando mucho en esos proyectos que sí hacíamos, el proyecto de Reforesta, el proyecto de becas deportivas, el proyecto de Agua, Salud e Infancia, con asociaciones que creaban proyectos y nosotros financiábamos, pues nos cuesta más porque tenemos un grado de definición que la empresa tampoco puede apostar mientras no sepa cómo vamos a quedar aquí, pero por supuesto que eso seguiremos haciéndolo y yo creo que el esfuerzo tiene que ser multiplicarse, yo creo que en 1 o 2 años tendremos que multiplicar ese esfuerzo. ¿Cuándo se va a tener esa respuesta por parte del Ayuntamiento para ver si hay continuidad? No se sabe, ¿no? No se sabe, de momento sí sabemos que lo que hubo en la aprobación en pleno, que es el modelo de gestión, pero no sabemos cómo está el desarrollo del día a día de pliegos, elaboración de tal, pero es necesario y yo creo que estamos todos un poquito, tanto el Ayuntamiento como nosotros, un poquito de decir, a ver si sale ya, porque necesitamos que salga, porque el servicio también lo requiere. Hay muchas inversiones que hay que hacer y que nosotros estamos atados, porque si no tienes años para amortizar inversiones no puedes ejecutarlas. Y ahora mismo, pues, que si desde placas fotovoltaicas, desde si una mayor automatización, si la inversión que decimos de redes de fibrocemento, estamos hablando de que se necesitan mínimo 20-25 millones de euros para un servicio como de estas características. Y que es necesario, que no pueden esperar tampoco. No, no se debe esperar porque lo que digo yo, al final, un año de antigüedad de la red no es que tengas más averías, no, es que es un efecto exponencial, se multiplica el número de averías, es decir, un año más de antigüedad sin renovación, un año sin automatización te estás perdiendo cosas que no deberías perderte y sobre todo con la dificultad de todos estos cambios que también hay normativos. Efectivamente, que siempre dificultan todo un poquito más. Claro, porque a veces necesitas invertir para poder cumplir. Proyectos a nivel empresa de este 2024. A ver, los proyectos que tenemos fundamental aquí en Zamora es el que salga el concurso y generar la mejor oferta posible para poder llevar aquí los años que estime el concurso que puedan salir. Ya son 54 años, si mal no recuerdo, vamos para 55 años en la ciudad, sabemos lo que se necesita, lo que yo le transmito a mis trabajadores es que sigan trabajando igual de bien que siempre, que no se cometan errores y el pilar fundamental son ellos. Es decir, para mí el proyecto fundamental dentro de Acuona es sus trabajadores. El equipo, ¿no? El equipo. Y para eso dispongo del mejor equipo que puedo disponer. Y estoy súper orgulloso de ellos y lo digo siempre que puedo. Y son los primeros que cuando hay una avería y ahí tienen que estar hasta las 6 de la mañana, se está. Si tienen que entrar a 5 metros de profundidad y estar con los bomberos encima ayudándonos, arreglando, colaborando con nosotros, los más antiguos son los que primero se meten. Es decir, nosotros tenemos más experiencia, vamos ahí. Y eso es muy difícil encontrar una plantilla. Sí, por lo tanto, los mayores retos es seguir teniendo el equipo de personas que tenemos, el seguir avanzando en hacer la mejor oferta posible para la ciudad y sobre todo en poder ya que se cierre esa indefinición que tenemos contractual, que digamos que no es un tema ni de los trabajadores ni de nosotros, es una indefinición contractual, que yo creo que tiene que resolverse de la mejor forma posible y poder seguir haciendo esos, como decimos, esos programas, porque al final siempre decimos, una empresa de sus beneficios tiene que aportar a la sociedad en la que está y para eso tiene, pero si una empresa no tiene beneficios o no sabe si va a tenerlos, no sabemos si podemos invertir o vamos a invertir. Por lo tanto es fundamental tenerlo. Hay que controlar
que las empresas ganen lo que tienen que ganar, que no haya un sobrebeneficio, que es fundamental tampoco para un buen servicio, porque si no resultaría más caro para los ciudadanos, pero hay que definirlo, y esa indefinición nos está lastrando a todos, y el pilar fundamental, por supuesto, es también personas, nuestro equipo, y las personas que son la ciudadanía de Zamora, y no podemos permitirnos fallarles. Qué bonito. Yo creo que con esa reflexión nos quedamos. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. De verdad, siempre es un placer. Un placer el nuestro siempre. Gracias. Gracias a vosotros. Pues nosotros continuamos, son las 5:17 de la tarde y vamos a hacer un alto en el camino, pero no se vayan que enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos y ahora vamos a informarles también de cómo se ha condicionado el tráfico en algunas de las calles de Zamora que están ahora mismo siendo rehabilitadas por obras. Vemos la actualidad municipal. Ahí lo están viendo, han comenzado las obras de reparación del hundimiento producido en las inmediaciones de los pozos de registro en la intersección de las calles Sancho IV y El Santo, lo que ha provocado modificaciones del tráfico en el entorno del Cuartel Viejo y en la zona de San Esteban y El Riego. Cambios que se van a prolongar en principio hasta este viernes 12 de enero. Pues ya han visto esas obras que también nos hacen modificar según vamos con el coche circulando por esa parte del centro de la capital y que previsiblemente estarán actuando en ella esos operarios hasta este viernes, pero no se descarta que tengan que adelantarse y prolongarse un poquito más esas obras. Nosotros se lo informamos para que ustedes si van a transitar por allí sepan cuáles son las condiciones de esas calles del centro de la capital. Y ahora vamos a hablar de cultura y de, yo creo, un establecimiento, una familia que todos los zamoranos conocemos y además con detalle, porque hace unos días la Cueva del Jazz celebraba su 40 aniversario, 40 años con los zamoranos, 4 décadas ofreciéndonos música en vivo y en directo para que todos disfrutemos de esos momentos de ocio y que también disfrutemos de la cultura. Para hablar en los próximos minutos sobre cómo ha sido esta evolución y esta andadura de la Cueva del Jazz, nos acompaña Óscar Sotelo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, sobre todo por habernos hecho este hueco unas semanitas después de haber celebrado esas 4 décadas al pie del cañón. ¿Qué significa para vosotros, para la Cueva del Jazz, ya celebrar estos 40 años? Pues nada, es para nosotros todo un placer que el público zamorano nos haya brindado su apoyo para haber aguantado estos 40 años, que cualquier negocio aquí en Zamora, el aguantar año a año, pues cuesta. Pero bueno, gracias a eso, al cariño de los zamoranos y del público que se acerca a los conciertos que hacemos todas las semanas, pues hemos podido pasar estos años como si fuera ayer. Es verdad que cuesta mucho, pero el tiempo pasa muy rápido. ¿En algún momento se os ha pasado por la cabeza decir no podemos más, lo dejamos? ¿O siempre ha habido algo que os ha empujado, os ha impulsado a seguir? Siempre hemos intentado seguir adelante, sí que cuando tuvimos que dejar de hacer los conciertos en el local del Plaza del Seminario, sí que ahí tuvimos algunas dudas, pero pronto seguimos con la idea de continuar ofreciendo y por eso abrimos el segundo local, el que está en Puerta Nueva. Claro, el 30 de diciembre, si no me equivoco, de 1983 abrió ese primer local y luego el segundo creo que fue en el año 2008, ¿no? Sí, el otro lo abrimos en marzo de 2008 y como eso, en 2005 tuvimos que dejar de hacer conciertos por no tener los permisos oportunos y en el 2008 fue cuando conseguimos abrir el segundo local. Es verdad que ahora disfrutamos, yo creo, de la Cueva del Jazz por partida doble, ¿no? Con los dos locales. Sí, es la manera de dos maneras diferentes de al final del mismo tipo de ocio y de
hemos querido seguir continuando ofreciendo, pues eso, además de música en directo, pues otras cosas que con los dos locales no nos lo permite mejor. Claro. Fuisteis de los primeros bares, si no fue el primero, en ofrecer, yo creo, música, conciertos en directo, ¿no? De manera continuada fuimos los primeros. Sí que había habido establecimientos anteriores, discotecas que habían ofrecido conciertos, pero así en establecimientos más pequeños, en formato así más recogido y continuado, fuimos los primeros. ¿En qué momento, Óscar, decidisteis dar ese paso y sobre todo que la Cueva del Jazz contase con música en directo? Cuando abrieron mis padres en el 83, ya desde la apertura más a los pocos meses, pues tuvimos el primer concierto y era- estaba dentro de la idea original de poder ofrecer música en directo desde el principio. O sea, que podríamos decir que esa música en directo fue la idea inicial para que surgiese y naciese la Cueva del Jazz y que ha sido su seña de identidad, ¿no?, durante todos estos años. Sí, sí, se nos conoce por algo, principalmente ha sido por la música en directo y por que al final a lo largo de 40 años pues han sido muchos los conciertos y muchos los recuerdos que nuestros clientes pues tienen alrededor de esos conciertos. Muchas, pues el primer concierto que asistió es en nuestro local y todo eso pues nos llena de orgullo. Y qué bonito también es ver, yo creo que a lo largo de estas 4 décadas, Óscar, sobre todo han llenado ese escenario artistas referentes a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, pero como decimos, ya nos sentimos igual de orgullosos que pues, por grandes figuras que han pasado por nuestro local, como con pequeños grupos músicos locales que a lo mejor fuera de la escena local no son conocidos, pero para nosotros nos llena igual de orgullo eso, haber tenido a grandes artistas o artistas más pequeños. Al final, la música en directo, lo bueno que tiene y lo que impacta es eso, que llena que, no- que es una experiencia única y que al final el que ese artista años después llegase o llenar grandes recintos o no, pues para nosotros tiene menos importancia. Precisamente al hilo de esto que has comentado, yo quiero destacar que hay muchísimos grupos, muchísimas bandas, muchísimos artistas zamoranos que han pasado por aquí, por la 8 Zamora, y todos os agradecen muchísimo porque habéis sido parte ya no solo de su trayectoria profesional, de su afición, de su hobby musical, sino también habéis sido los primeros que le habéis dado la oportunidad de subirse en un escenario. Yo creo que eso es motivo de orgullo y muy gratificante para vosotros, ¿no? Sí, es una de las cosas que más nos llenan de orgullo y por ejemplo esta semana iniciamos nuestro 21 edición del ciclo de grupos zamoranos, que es para nosotros uno de los proyectos que más cariño le tenemos, que iniciamos allá en el año 2000, aunque anteriormente habíamos tenido grupos locales, pero ya en ese año decidimos hacer como un ciclo dedicado exclusivamente para ellos y reservando unas fechas de las que hacemos anualmente solo para que las bandas locales pues puedan subirse a un escenario profesional. Eso es importante, yo creo que vosotros apostáis por el talento local, que como decimos en la provincia de Zamora es una ciudad, una provincia muy pequeña, pero hay muchísimo talento musical, ¿no? Sí, nos sentimos orgullosos de haber puesto el granito de arena a que esa escena musical haya ido creciendo. Sí que a lo largo de los años y pues hemos visto cómo se ha ido creando una escena, porque en los 80 y los 90 la escena era muy pequeñita y se fue formando ahí un germen en el que nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestra pequeña ayuda. Claro que sí. Decías y comentabas, Óscar, hace unos instantes que hay muchísimos clientes que tienen recuerdos muy bonitos del primer concierto que fueron a la Cueva del Jazz, pero, por ejemplo, en tu caso, ¿qué recuerdo, el recuerdo que recuerdes, por así decirlo, valga la redundancia, con muchísima más emoción? Mm, Al final son muchos años y muchos recuerdos diferentes y al final teniendo local son muchas las anécdotas, las vivencias, más que un recuerdo vívido. Yo al final me he criado, cuando era pequeño pues veía las pruebas de sonido junto con mi hermano en el local que tenemos en Plaza del Seminario. Ahora pues al final son muchos los recuerdos. Al final en un negocio familiar muchos de los recuerdos de eso de infancia, de juventud, pues se mezclan los recuerdos familiares y los de negocio y ahí
como digo, sí que muchos pues alrededor de la música en vivo y al final no sé, me he criado en ese entorno. Claro, y es que además te has criado, yo creo que con música en directo, ¿no? Sí, 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 muchas de las anécdotas así hay música en directo alrededor de mi vida. Por ahí hemos dicho, durante estas 4 décadas, estos 40 años, por ese escenario de la Cueva del Jazz han pasado muchísimos artistas locales, referentes a nivel nacional e internacional. ¿Ha habido mucha evolución en la música que vosotros hayáis vivido en todos estos años? Sí, al final en eso de los primeros tiempos hasta la contratación de artistas o la relación, la escena era mucho más pequeña, era mucho más difícil tener un grupo, no todo el mundo se podía permitir ni adquirir los conocimientos para tocar, que por ejemplo Internet lo ha facilitado, ni tan siquiera comprar una guitarra o comprar equipo de sonido en los 80 era mucho más complicado. Entonces sí que recuerdo cuando ayudaba a mi padre en el bar de arriba, pues nos llegaban los grupos que querían tocar en la sala y nos enviaban casetes. Claro. Entonces, de eso al mundo en el que ahora pues recibe un correo con un enlace a Spotify o al final es mucho más directo, mucho más ahora mismo hay muchas más bandas y también el nivel musical es mucho mayor. Eso lo dice ahora mismo hay muchas más escuelas de música, es mucho más fácil aprender música y adquirir un nivel más alto que es el que hay a día de hoy. Claro. También cuesta o no cuesta que muchísimas bandas, grupos que vosotros tenéis en mente vengan a Zamora, a la Cueva del Jazz, porque yo creo que al final habéis convertido la cueva en referente nacional. Sí, esa ha sido nuestra intención. Lo único que al final, pues el limitante de ser una sala pequeña en una ciudad pequeña, pues eso también en- hace que algunos artistas que nos hubiera gustado que pasaran por nuestro escenario, pues no ha podido ser por eso, porque al final hay artistas que ya solo tocan en ciertos aforos o solo tocan ya con, para, en ciudades grandes. Entonces, pero bueno, al final como a nosotros lo importante es eso, seguir ofreciendo música en vivo de la mayor calidad posible, pues bandas hay muchísimas y de mucha calidad. Seguro que tocan en grandes escenarios, pero seguro que no tienen la cercanía que podrían tener en la Cueva del Jazz, que yo creo que eso también es muy importante, esa cercanía con los artistas que la Cueva del Jazz ofrece. Sí, los artistas grandes que siguen apostando por salas pequeñas es lo que más alaban, el hecho de que el contacto y el feedback que tienen en una sala pequeña como nosotros es mucho mayor que a lo mejor en un gran estadio, porque ya directamente al público lo tienen a decenas de metros, aquí lo tienen que sienten el sudor Claro. de la primera línea, la sienten y todo eso al final les transmite mucha energía que son muchos los artistas que lo han hecho saber en los conciertos de que este formato, el formato de sala pequeña le tienen mucho cariño. Exacto. ¿Alguna espinita clavada que tengáis, Óscar, de alguien que hayáis querido con todas vuestras fuerzas traer, pero que no ha podido ser? No, al final ninguna. O sea, todos los artistas que han pasado por la sala agradecidos, igual que artistas que pasaron en su momento que ya no pueden, por, porque han crecido y ya no pueden pasar, pues nosotros nos quedamos con lo que hemos vivido y no con lo que hubiera podido ser. Exactamente, siempre con lo positivo al final, que siempre muchas veces nos vamos también a lo negativo. Yo creo que sois una gran familia, la familia yo creo también la Cueva del Jazz la hacen todos los zamoranos. Habéis estado durante estos días atrás celebrando ese 40 aniversario con diferentes espectáculos, actuaciones, pero ahora tenemos unos meses en los que nos decías, ya tenemos el ciclo de grupos zamoranos, la 21ª edición, trabajando en ella y muchísimos más artistas que van a llegar, ¿no? Sí, al final nuestra programación va desde septiembre a junio, o sea, la temporada completa y ahora mismo pues retomamos como si dijéramos la segunda parte, irá desde ahora, desde enero hasta la segunda semana de junio. Y un poco ahí pues ofreciendo todo tipo de artistas y estilos y eso junto con el ciclo de grupos locales. Y nada, quien quiera tener más información en nuestra página web pues puede encontrar ya gran parte de la programación de los siguientes meses.
Y es verdad que además siempre traéis muchísima variedad, que eso da gusto, que al final yo creo que la música nos gusta a todos, pero cada uno tenemos nuestro estilo y vosotros abarcáis todos los campos y eso siempre es de agradecer. Y intentamos ofrecer para todos los gustos y al final en una ciudad pequeña tampoco hay público para poder hacer tantos conceptos como hacemos de un solo estilo. Al final así pues podemos abarcar a un público mayor, que al final es el objetivo que alguien que no venga a un concierto no sea porque no le ofrecemos su estilo musical. Claro. Óscar, muchísimas gracias de verdad por estos minutos en 8 Magazine, por este tiempo que nos has dedicado y sobre todo agradeceros a nivel particular y yo creo que a nivel de toda la sociedad zamorana, gracias por estos 40 años y gracias por permitirnos seguir escuchando música en directo, que yo creo que todo el mundo tiene que escucharlo además con continuidad, que es una maravilla porque nos produce muchísimas emociones y vosotros desde la Cueva del Jazz nos lo lleváis ofreciendo muchísimos años. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a todos y a vosotros por la difusión de nuestros espectáculos. Muchas gracias. Pues ya lo saben, celebramos esos 40 años de la Cueva del Jazz. Nos permite durante estas 4 décadas disfrutar de artistas, de grupos, de bandas, como decíamos, talento local, pero también referentes a nivel nacional e internacional. Música en vivo y en directo que nos pone en muchas ocasiones los pelos de punta. Y ahora continuamos y vamos a hablar de algo que también está sucediendo en estos últimos días, porque son esas deseosas y ansiadas rebajas. Ya lo saben, comenzaban el 7 de enero, se van a prolongar hasta últimos de febrero, en algunas tiendas principios de marzo, y en Zamora hemos querido preguntarles a algunos responsables de los establecimientos cómo están siendo estos primeros días, casi estas primeras horas, y parece que tenemos buenas expectativas de rebajas. Hemos tenido bastante afluencia ya a primera hora. Incluso ayer domingo se notaba mucho ambiente por la calle, no solo de paseo, se notaba mucho ambiente de compras, gente con bolsas. Tenemos buenas expectativas. La gente a primera hora de la mañana estaba como muy activa, se conoce que los 2 días festivos ha pasado la gente, ha visto los escaparates y enseguida no querían quedarse de lo que le gusta sin talla. Así que bien, de momento vamos a buen ritmo y contentos. Los descuentos van en aumento. Nosotros empezamos siempre con un 20, los 15 o 20 primeros días y a partir de ahí empezamos a marcar segundas rebajas con un 40, con un 50. Pues rondan un poquito entre el 15 y el 30, ¿vale? Cositas que son más de continuidad, que siempre pueden ser como básicos o todas las campañas suelen ser los mismos modelos, pues un poquito menos de porcentaje. Y luego las cositas un poquito más de moda, cosas que a lo mejor no han salido tan bien como esperábamos en un principio, pues le haces un poquito más de descuento llegando al 30 y al final de campaña pues iremos aumentando los descuentos. Aunque muchos son productos a los que los zamoranos ya le habían echado el ojo. La mayor parte de personas sí que lo habían visto, lo habían observado ya por el escaparate y había otros que incluso ya lo habían probado antes y ya venían directo a por ello. Acabo de comprar unas cosas para una sobrinita pequeña que tengo, ya le había echado del ojo. Entonces las he comprado y además estoy muy contenta porque están bastante bien de precio. También los hay que no han tenido demasiada suerte. Online se me fue toda la bolsa, me lo quitaron todo. Todo lo que me gusta es de nueva colección, así que pues vamos mal. No me ha dado tiempo, estoy trabajando. ¿Pero tienes algo fichado? Sí, algo hay, siempre hay algo. Porque estos días también son días de devoluciones. Hemos venido a descambiarlo de Reyes todavía. Hoy es día de descambio de Reyes, luego ya tendremos tiempo de rebajas. Días para aprovechar a encontrar rebajados esos productos tan deseados. Saben, todavía tienen muchos días por delante para disfrutar de las rebajas y sobre todo de encontrar esos chollos o esos productos que han querido y se han esperado a que bajen su precio en estos días. Parece que por el momento las rebajas en los establecimientos zamoranos van bien y ya lo saben, le decían que durante los próximos días irán aumentando esos descuentos. Y ahora vamos a hablarles y a darles 2 pequeñas pinceladas culturales, porque en 8 Magazine siempre nos encanta disfrutar de la cultura. En primer lugar, nos vamos a ir hasta la casa del Museo de Antonio Álvarez, que ya tiene su propia página web. Bajo el nombre de la Enciclopedia Álvarez, los potenciales usuarios del museo pueden acercarse al proyecto a distancia. En la web se puede encontrar un avance de la exposición y la información para concertar visitas guiadas al museo. El proyecto ha sido posible gracias a Facata, la Diputación, la Universidad de Salamanca y la UNED de Zamora.
Pues ya pueden disfrutar y buscar toda esa información sobre este museo de la provincia en su página web, que está de estreno además, muy bien estructurada y con todos los detalles también muy bien explicados. Y nos vamos a hablar de unas obras también en otra zona de la provincia, porque las obras de restauración del santuario de Nuestra Señora de la Carballeda en Río Negro del Puente terminarán, si todo va bien, en el próximo mes de abril. Es una información de la Consejería de Cultura, que está trabajando en la remodelación en las yeserías de la bóveda de este templo en un proyecto con un presupuesto de algo más de 200.000 euros. La cúpula del santuario ha sufrido diversas intervenciones en el último siglo para paliar así el daño estructural que hay desde que un ciclón en el año 1941 derrumbara la cubierta de la iglesia. Buenas noticias también para ese santuario en Río Negro del Puente. Y nosotros hacemos una pequeña pausa en el camino, nos vamos a publicidad, nos tomamos un respiro, eso sí, muy pequeñito, así que no se vayan muy lejos, que en tan solo unos instantes hablamos de todos esos virus respiratorios y también de ese uso obligatorio a partir de mañana en los centros de salud y en los hospitales, así que aquí les espero, ahora volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, son ahora mismo las 6 menos cuarto de la tarde y durante los próximos minutos vamos a abordar un tema que yo creo que ahora mismo es del que se habla primordialmente en la calle y que a todos nos afecta porque estamos viendo cómo los Reyes Magos y el nuevo año parece que nos han traído todos esos virus gripales, virus respiratorios, y qué mejor que hablar con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para abordar este tema que, vamos, yo creo que antes se hablaba del tiempo en los ascensores y ahora se habla de todos los virus respiratorios que tenemos, ¿no? Pero ya se hablaba antes de la pandemia, lo que pasa es que parece que se nos ha olvidado. La epidemia de gripe era recurrente cada año, bloqueaba cuando teníamos una incidencia alta las urgencias cada año. Y bueno, tenemos que saber acostumbrarnos a volver a convivir con esta circunstancia y sobre todo aprender que debemos de tomar medidas de precaución para que ese colapso que muchas veces se está provocando con estas ondas epidémicas no ocurra. Para eso hace falta mucha prevención y mucha educación. Yo creo que precisamente la prevención es la lectura que todos tenemos que hacer, que hay muchísimos consejos que siempre nos dais muchísimas veces desde las farmacias, porque de verdad que hay que poner los medios que están a nuestro alcance para evitarlo, ¿no? Sí, hoy no podemos dejar de hablar de las mascarillas, de la aprobación por parte del Gobierno, y las farmacias cumplirán, como siempre han cumplido, los preceptos legales que se nos exijan, de las mascarillas. Mañana veremos a qué nivel llega este alcance. Sí, porque de momento es solo en centros sanitarios y hospitales, farmacias está ahí. Farmacias parece que lo quieren incluir, pero una cosa que aprendimos durante la pandemia también es que no hay que lucubrar, hay que esperar a que salga el Boletín Oficial del Estado, leemos y aplicamos norma. Claro. Que eso es muy importante, no podemos querer ir más deprisa que la gente que nos legisla. Pero lo que estábamos hablando, la mascarilla ya vimos que funcionaba, es que durante la COVID ya lo hemos visto, evita la transmisión. En una zona donde hay aglomeración de gente o donde en una reunión familiar, si tú no llevas mascarilla, lo lógico es que en un cuarto de hora, si hay virus circulando y eres sensible, te puedas contagiar. El uso de la mascarilla lleva ese tiempo hasta las 5 horas. Esto ya lo hemos vivido, ya nos lo teníamos que haber aprendido, y ahora mucha gente está diciendo, no, es que la mascarilla, volver a poner la mascarilla, tienen que... A ver, en otros países, históricamente, cuando tú tienes una patología respiratoria aguda, ya te la pones, sí, pero es por respeto a los demás. Una costumbre que no teníamos, que adquirimos durante la pandemia y que es bueno que la mantengamos. Entonces, ¿dónde está la discusión? No, o sea, cuando sea necesaria habrá que ponerla, y lo que hay que aplicar es la lógica. Yo no voy a llevar, si voy solo por la calle, una mascarilla,
pero cuando me voy a reunir con alguien o cuando voy a un centro, como puede ser un hospital o puede ser un centro de salud, donde voy a permanecer mucho tiempo y puede haber personas infectadas, tanto por protección propia como si yo soy el enfermo, para proteger a los demás, debemos de hacer un uso racional y lógico de las mascarillas. Efectivamente. Y yo creo que también, y voy a incidir mucho en hacernos pruebas médicas, los test, porque es verdad que en los últimos días yo conozco a muchísimas personas que tienen síntomas. Dicen, no, bueno, pues será un catarro. Pues qué mejor, más que nada por las personas que están a tu alrededor, de intentar prevenir que ellos pasen por lo mismo que tú. Tener una certeza de que tú estás infectado con un virus gripe A, gripe B, con un virus respiratorio sincitial, o por COVID, o por un virus de SARS-CoV-2, bueno, tiene su importancia, pero sobre todo, por encima de la importancia, debemos que tener en cuenta que cuando tengamos sintomatología, ya nos debemos de poner la mascarilla. Si tenemos la certeza de que encima, con la facilidad de acceso que tenemos ahora a las pruebas de autodiagnóstico, tenemos la seguridad de que lo tenemos, entonces ya no es una cosa lógica, es casi algo que debemos de hacer por sentido común. Pero bueno, no quiero dejar de nombrar tampoco la vacunación. La vacunación, bueno, ha sido muy flojita también. Hemos visto que no está resultando esta campaña de vacunación tan bien como otros años, y bueno, las farmacias ahí han tenido su papel. Colaboramos con SACIL en una campaña desde el año 20 promocionando la vacunación en personas que son candidatos a vacunación por su tipo de patología asociada. Cuando pasan la tarjeta sanitaria en las farmacias para tener acceso a su registro de medicación, los farmacéuticos intervenimos ahí recomendando la vacunación. Y por ejemplo, es un dato curioso que la gente no se vacuna la mayoría de las veces porque desconocen que son candidatos a vacunarse o porque nunca han sentido esa necesidad. Pues bien, desde el año pasado a este ya hemos notado que, tú fíjate, es una cosa tan fácil como que la acción de la farmacia ya ha reducido de un 53% de personas que consideraban que no sabían que se tenían que vacunar. Ya estamos en un 48% de desconocimiento, ya hemos bajado ese 5% de personas que ya conocen que se tienen que vacunar. Tenemos que seguir insistiendo muchísimo porque la prevención es la mejor de las armas en salud pública, y dentro de la prevención, una de las cosas más importantes, un logro de la sociedad, son las vacunas. Hay desconocimiento sobre si te puedes o no, depende de la edad, vacunar, y también yo creo que por lo que se escucha en la calle puede ser que haya habido menos vacunación porque como hemos tenido que ponernos durante los últimos años tanto, sí, ya digamos, bueno, sí, ya la dejamos. Sí parece que haya un cierto hartazgo, porque es verdad que los datos que vamos teniendo con los datos que recogemos en las farmacias, el año pasado prácticamente se intervino desde el mes de octubre hasta el mes de febrero, que se cerró la campaña, sobre prácticamente 500.000 de personas. A fecha de 7 de enero ya estábamos por encima de las 700.000 intervenciones este año. Lo que hemos visto es que hay menos gente que se está vacunando. Nos ha llamado poderosísimamente la atención que este año unos candidatos novedosos para la vacunación de la gripe en el sistema de Castilla y León, en SACIL, eran los niños, y los niños no se están vacunando. Los padres no están haciendo uso de las vacunas de gripe en sus hijos, y yo creo que eso es algo que tendremos que estudiar muy bien porque los datos son muy flojitos. Estamos hablando de que, te doy el dato porque lo tengo aquí, tenemos una intervención sobre niños vacunados. Solo hemos identificado a 702 niños vacunados frente a 3.753 niños que rechazan vacunarse. Esto es un poco el resumen de lo que estamos haciendo en las farmacias, con fecha 7 de enero. A la cámara de antes. Ahí. Sí. Creo que este son el número de intervenciones, cómo vamos, los consejos al día que damos, de qué se está vacunando la gripe, y aquí, en esta zona de aquí, lo que tenemos es por qué nos están vacunando. Claro. Esta es la analítica que estamos haciendo desde las farmacias, siempre en colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Lo que hemos visto también es que la preocupación por las reacciones adversas está estable, los antivacunas siguen manteniéndose en un 4%. Bien, que eso pues una cifra. Y sin embargo nos ha sorprendido un incremento por la preocupación en las alergias que personalmente creo que está asociado con que antes la alergia no era una preocupación para la gente que se tenía que vacunar. Al entrar en este grupo de candidatos, los niños, parece que esas alergias sí que han despertado pues un interés por los padres, más que un interés, una preocupación que les está llevando a no vacunar. Y la vacunación de verdad que es la mejor de las armas que podemos utilizar. Lo hemos visto con COVID. Y no es que no te vayas a coger la gripe, sino que la gripe, tu sistema inmune estará preparado para afrontarla mejor. Si la afrontamos mejor, pues muchas veces estos síntomas que tienen una duración limitada, porque no hay que reconocer que la gripe, para una persona que tiene complicaciones, pues él mismo tiene una patología, es una persona con pluropatología o con una patología de base que le puede dificultar, pues puede ser peligrosa, pero en la mayoría de los casos es un proceso autolimitado en el tiempo, que no va más allá de 7-10 días, que se puede tratar o le podemos indicar a la persona los medicamentos sin receta desde la farmacia y descargar así a la atención primaria, pues para que se dedique de verdad a no unos síntomas banales en muchos casos de estas infecciones autolimitadas, sino a tratar a estas personas que tienen patologías de base que se les puede complicar. Y también a hacer un llamamiento a las personas para que no acudan a los servicios de urgencia, sino que hagan un mayor uso de la atención primaria y también de la farmacia. No dejamos de ser, sin formar parte estructural de lo que es el sistema sanitario, sí somos una primera línea de defensa de la atención primaria. Somos esa puerta que siempre está abierta, esa cruz que siempre está encendida, y con un profesional sanitario, con una capilaridad y una cercanía a la población muy importante, con nuestros protocolos de actuación en gripe, sabemos hasta dónde tenemos que llegar y cuándo tenemos que derivar a los médicos. Hay que contar un poquito más con la farmacia. Incidimos en ese tú a tú que siempre se mantiene y cercanía con las farmacias, en esa vacunación primordial para la prevención y también en si de un momento a otro se tiene sintomatología, enseguida ponerse la mascarilla para intentar prevenir a todos los que están alrededor. Estábamos hablando al principio de la entrevista de mañana ese uso obligatorio de las mascarillas. Te voy a preguntar a juicio personal. Las medidas siempre llegan tarde porque parece que al final, hasta que no tenemos que ver que hay un alto índice de casos de gripe, de COVID o de gripe A, no nos ponemos a trabajar y a sacar medidas adelante. Pues me has puesto una muleta en la que voy a entrar además de una manera espectacular, porque creo que tenemos capacidad para prevenir y para adelantar cuándo va a ser esa onda epidémica. Durante los últimos 8 años, en la Red Centinela de Farmacias de Castilla y León, estamos estudiando la dispensación y la indicación de los productos antigripales, que están indicados para este tipo de patologías. Y demostramos que cuando nosotros superamos un umbral de dispensación en las farmacias, quiere decir que entre 7 y 10 días después, la presión va a estar en los hospitales. Entonces, vamos a contar un poquito más con los datos que podemos obtener desde la red inteligente de farmacia, porque eso puede ayudar a que el sistema esté mucho mejor preparado. Estas medidas de la mascarilla y estas medidas de los refuerzos del personal podían haberse tomado si se hubiera hecho uso de la red de inteligencia de farmacia, que con esos datos que se recogen de manera inmediata tenemos un adelanto científicamente demostrado de cuándo se va a producir el pico de gripe. Ahora se dice que quedan 15 días todavía para alcanzar ese pico. No sé si estás de acuerdo. Pues por los datos, más o menos, yo lo que llevo analizado, visto lo que he podido ver en mi farmacia de manera personal, sí nos esperan 10 días complicaditos, porque es que en la semana final del año multiplicamos por 4 la dispensación tanto de test como de productos antigripales, con lo cual vamos a ir un poquito más allá de tal. A ver,
La mascarilla la deberíamos haber utilizado a lo mejor más durante estas fiestas, en estas reuniones, pues a lo mejor sí, pero bueno, es que también la necesidad de estar con la familia y de disfrutar un poquito, bueno, ahora, pero sobre todo aplicar mucho la lógica. Un dolor de cabeza muy intenso provocado por una congestión nasal muy importante como la que está produciendo, los síntomas que estamos viendo son altísima congestión nasal, una tos muy persistente, se pueden tratar sin necesidad de ir a urgencias en primaria o con la ayuda de los medicamentos sin receta en la farmacia con un profesional sanitario, como hemos dicho antes, que está prácticamente en todos los sitios. Ya hay, no hace falta llevar nuevos sanitarios a muchos sitios, porque ya hay sanitarios, claro, como por ejemplo son los farmacéuticos. No sé si podrías dar un porcentaje ahora mismo en las farmacias de la gente que llega a pedir antigripales, porque yo creo que ahora tiene que ser esos productos por excelencia, ¿no? Pues sí te puedo decir, porque como lo tengo recientemente mirado, que en los días de más afluencia a la farmacia, que hemos vuelto a tener una afluencia impresionante en estos días de prepico, porque claro, lo que digo, nosotros lo notamos antes, luego se desplaza al sistema, en nuestro pico prácticamente el 25% de las personas se han llevado un antigripal. Claro. Un antigripal, un antitusivo, un mucolítico. Esos datos son muy significativos. Que el 25%, y lo que dices, indican ya. Claro, o sea, por eso te digo que es importantísimo que las autoridades terminen de confiar en la red de inteligencia de las farmacias para recoger unos datos que los podemos recoger de una manera inmediata y que aportan una información de altísima calidad y que puede ser muy, muy útil y sobre todo que ayuda a tomar decisiones en salud pública que pueden ser muy relevantes para la salud de la población. Efectivamente. ¿Acuden muchas personas a las farmacias, por ejemplo, para decir, antes de ir al médico, vengo a ver qué me dais para estos síntomas, o no? ¿La gente va primero al médico? No, y justamente por lo que hemos dicho antes, yo creo que primero vienen a la farmacia. Van a ver si son capaces de controlar esos síntomas. Antes de ir. Y no tenemos ese dato porque no lo podemos comparar, pero sí sería curioso intentar hacer algún tipo de proyección sobre cuántas personas que acuden a la farmacia después tienen que acudir al médico. Lo que pasa es que eso también sería muy interesante y seguramente se haga, se hace estudiar cuántas personas vacunadas luego han tenido una complicación para luego tener que ir a los servicios de urgencia. O sea, hay tanto por hacer y tanta información que sacar para luego hacer un buen diseño de futuras campañas de otros años que es muy importante. ¿Hay ahora mismo en estos momentos algún antibiótico, algún medicamento que esté agotado? Porque hace unas semanas veíamos como ese, que yo creo que también ha sido por excelencia antes de los virus respiratorios, ese medicamento que se esfumaba de las farmacias como la pólvora, que era para la diabetes y que lo utilizaban para adelgazar muchos, ¿no? No sé si ahora tenéis algún medicamento que os falte. Siempre hay determinadas tensiones en el mercado de suministro farmacéutico, porque esto no es una cosa ni de Zamora ni de España, es un problema mundial. Es un problema mundial. Las cadenas de suministro se han estirado, se han tensionado y bueno, pues hay determinadas incidencias, como puede ser lo de los medicamentos antidiabéticos, pero bueno, inicialmente, para los tratamientos de enfermedades respiratorias agudas no hemos tenido problema de suministro. No ha habido problemas con determinados antibióticos como hubo el año pasado, principalmente relacionados con otras patologías. Hay que recordar que los virus no se curan con antibióticos. Tomar antibióticos para un virus es inútil, pero sí es verdad que en otras patologías son muy útiles. Y el año pasado tuvimos un problema de suministro puntual en las dosis pediátricas de amoxicilina. Este año no lo hemos tenido. Siempre hay un grupo de medicamentos que están ahí tensionados. Ya te digo que es algo que es absolutamente multifactorial. Depende de los principios activos, de los excipientes. Es que depende hasta del cartón. Es que el aluminio con el que se fabrican los blisters, que muchas veces un laboratorio puede tener el suministrador, como muchos lo tienen en Estados Unidos, que tiene una industria muy potente de aluminio medicinal,
pero es que con la guerra de Ucrania se tensionó muchísimo ese mercado y sigue tensionado porque el 25% del aluminio en bruto se produce en Rusia. Entonces, seamos conscientes de que esto no es que los laboratorios no quieran fabricar, es que muchas veces no pueden. Claro, le falta material. Efectivamente. Juan, último consejo para todas esas personas que nos estén viendo, sobre todo que se vacunen y qué más. Que tengan es que lo volvemos a repetir, llevamos años repitiéndolo. Lavado de manos, la mano de manos, distancia de seguridad, uso de mascarilla y, por supuesto, ante una llamada o una vacunación, vacunarse. Si ya nos han educado para eso, ¿verdad? Por eso, es que parece que se nos ha olvidado en 6 meses. No, no se nos puede olvidar todo lo que tuvimos que aprender durante la pandemia. Lo que pasa es que fue una cosa que nos tensionó también, como las cadenas de suministro, nos tensionó mucho a nosotros y parece que nos hemos relajado de más. Hay que ponerse un poquito en alerta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan, por todos los consejos y por esta valoración que nos has hecho. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos de la mano de la Diputación de Zamora con esa provincia al día para seguir buceando en toda esa actividad cultural que siempre tenemos en la sección divulgativa de mano de la Diputación de Zamora. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Esta que ven es la Copa de Galgos que se celebraba de la mano de la Diputación de Zamora este domingo aquí. Ahí estamos viendo una de las carreras que han tenido además muchísima afluencia de público. Pues ahí han visto una de esas carreras en la Copa de Galgos de Zamora, que además se veía perfectamente, así que todos en sus casas han podido disfrutar de ello. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con una exposición y siempre con cultura, porque recientemente se ha inaugurado una nueva exposición en la Galería de Arte Espacio 36. Acoge una muestra con obras de 12 artistas contemporáneos. La muestra Realidades.es comparte la impronta de que los integrantes del grupo han estado marcados por los talleres impartidos por Antonio López. A partir de ahí, cada artista ha tomado su propio recorrido. Con estas imágenes les dejamos, ya lo saben, volvemos mañana en 8 Magazine a las 4:10 para acompañarles durante la tarde. Cuídense.